¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos al podcast de Alex. Este es un podcast creativo, divertido, en el que hablamos de ciencia, hablamos de ingeniería. En este caso en específico vamos a hablar de los procesos de manufactura, en específico el proceso de fundición. Entonces quédense conmigo para ver un poco de este tema. Bueno, como les explicaba, vamos a empezar hablando por la fundición. Pues los métodos de fundición por arena tienen muchísima utilidad hoy en día porque se pueden producir piezas complejas, pueden variar de tamaño, pueden variar de forma. No sé, les puedo dar ejemplos. Por ejemplo, puedes fabricar engranajes, puedes fabricar bielas, hélices, entre otras cosas. Vaya, su uso es muy amplio. Tiene muchísimos años, desde tiempos inmemorables se ha empleado para producir piezas de metal, utilizando arena y arcilla, y se sigue utilizando hoy en día porque presenta varias ventajas. Por ejemplo, los materiales para realizar los moldes son económicos para realizar las piezas, vaya. Porque se puede utilizar material virgen o se puede reciclar incluso un material. Y vaya, también tiene algunas desventajas, como la baja producción y las bajas tolerancias, entre muchas otras, vaya, porque todavía es un método muy artesanal, pero es muy interesante y es necesario que lo conozcan, para los que están interesados en estos temas de procesos de manufactura. Bueno, los procesos de fundición son de dos tipos. ¿Cuáles son? Abiertos y cerrados. Les voy a explicar. ¿Cuáles son los abiertos? Es el más sencillo de todos. Es el proceso en el que tú tienes un molde ya fabricado. Puede ser el de un martillo, por ejemplo, la cabeza de un martillo. Puede ser una esfera, un tipo balín. Es un molde sencillo que no tenga, normalmente que no tenga núcleo. Puede tener también su núcleo, pero normalmente los que vienen abiertos son materiales así, que es una sola pieza. ¿Y por qué son abiertos? Porque vaya, como su nombre lo dice, pues no llevan una tapa y simplemente se vierte el material sobre el molde. Se vacía el metal líquido o el material que querramos moldear y se llena hasta su tope, se deja enfriar y sale la pieza ya fabricada. Mientras que en el cerrado, por el contrario, sí se usa un sistema de tuberías donde va a pasar el material que va a estar fundido y va a empezar a agarrar la forma del molde que se le quiera dar. Estos tipos de moldes por lo general sí tienen varios puntos de salida para que salga el oxígeno o el aire que quede entre el material vertido, ahora sí que el metal líquido, para que no se quede ahí estancado y trate de presentar ahora sí que la menor deformación o la menor imperfección, nuestro molde, porque todo eso nos va a afectar a la hora de querer realizar el molde. También los moldes pueden ser desechables o permanentes. El desechable usualmente, como su nombre lo dice, se destruye para poder sacar la pieza fundida. Y es muy práctico porque haces un molde que al final de cuentas ya cuando termina de enfriar la pieza lo destruyes y es muy fácil retirar el molde como tal que ya fabricaste. Y el permanente, pues como su nombre lo dice también, es un molde maestro que se usa para varios fundidos, por así decirlo, para fabricar un poquito más en serie. Como les decía, sigue siendo un proceso artesanal. La producción no es para grandes piezas, pero se le puede dar más uso. Y por lo general lo usan, por ejemplo, muchos los que hacen macetas o cosas ornamentales que venden así entre artesanía pero lleva algo de proceso. Ahí se pueden aplicar mucho. Entonces, ya que tenemos entendido eso, les voy a explicar ahora sí lo que es la fundición por arena. Y es el proceso más usado en la actualidad desde hace muchos años.
porque como les explicaba hace rato, pues es muy sencillo, es muy económico. La verdad no tiene mucho chiste. Cualquiera lo puede hacer en su casa con mucha precaución. Obviamente menores no lo intenten, siempre en compañía de un adulto, adultos con sus medidas de protección adecuadas, pero todos pueden hacer la fundición por arena. Es muy sencillo, se usa un molde dividido en dos partes, una parte superior, una parte inferior, se contiene, o sea, viene un recipiente, puede ser una caja, tal cual de madera o de algún otro material que sea resistente a las altas temperaturas. La arena hace la misma función térmica y protege, pero si necesita ser de algún material resistente, pues yo les recomiendo una caja de madera. Y bueno, la caja es la que mantiene dentro la arena. Depositas la arena en las dos mitades, obviamente primero la mitad de abajo, luego la mitad de arriba, y se usa un modelo. El modelo es un molde de un tamaño un poquito más grande que la pieza que queremos. O sea, no sé si queremos una esfera de 5 centímetros de diámetro, pues el molde tiene que ser de 5.2 centímetros para que en su interior se rellene con el metal y quede de la medida deseada. Es un poquito más grande, vaya, porque tiene un pequeño grosor el molde a la hora de utilizarlo, por eso debe ser así. Y con ese molde se le va a dar forma a la arena. A la hora de presionar el molde contra la arena, pues queda plasmada la forma del molde o modelo, como le quieran llamar. Y pues a la hora de rellenar se rellena ese vacío o esa figura que deja plasmada el molde en la arena. Y como tal, se vierte el metal directo sobre la arena. Claro, sabemos que pues el modelo va a determinar cómo va a ser la pieza en el exterior, pero hay que tener en cuenta qué tipo de pieza queremos realizar, como les comentaba. Si necesitamos una pieza que tenga un hueco o que tenga forma interna, para esto vamos a necesitar lo que se le llama núcleo o corazón. Apréndaselo, esto es importante, porque a la hora de estar fabricando las piezas se nos pasa y después querer trabajarlas ya no es tan fácil. Y vaya, pues es aumentarle otro proceso. ¿Qué es el núcleo o el corazón? Como su nombre lo dice, es un núcleo, se coloca dentro de la cavidad que se ha dejado en el modelo anterior. Y como tal, se coloca, se deja que se llene el material o el metal líquido alrededor del núcleo y se termina de llenar. Y de esta forma pues queda el hueco en el centro de nuestra pieza que estamos fundiendo. Bueno, también tenemos otros procesos de fundición. Por ejemplo, hay uno que le llaman moldeo en concha. Yo lo conozco más como moldeo en cáscara. Les menciono los dos porque a nosotros acá en la UNIT pues, nos lo enseñaron como moldeo en concha, pero les digo, yo lo conozco más como moldeo en cáscara y posiblemente si lo buscan en internet así es como les vaya a aparecer. Pero bueno, igual hay que ser muy lógicos, ¿verdad? Con lo que estamos leyendo, con lo que estamos viendo. Ahora sí que igual, como su nombre lo dice, moldeo en concha o moldeo en cáscara. Es una cáscara, es una concha. Se prefabrica un molde igual como en todos los demás procesos con arena. Esta arena se lubrica para que el material no se quede pegado. Y en vez de llenarse directamente a un depósito, a un molde y que se vierta todo el líquido, se hacen los moldes igual con su núcleo y sus figuras internas. Se cierra el molde de arena. Es una arena que ya viene compactada. Se cierra y se le vierte el material líquido, el metal líquido. Se le vierte y se forma como si fuera como si estuviéramos recubriendo una cáscara. Por eso el nombre de moldeo en concha o moldeo en cáscara. Se vierte se vierte por todo el molde.
se gira el molde para que alcance bien todos los lugares que necesita alcanzar, se le vuelve a inyectar material para que se terminen de recubrir todos los espacios que hayan quedado libre, y ya una vez que se termina de vertir y ya que se enfrió un poco el material, el molde de arena se deshace con golpes, se retira y queda un producto. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de moldeo? El acabado es un acabado muy bonito, es un acabado muy detallado. Hay que darle muy poquito trabajo extra para que quede una pieza elegante o bonita o precisa, depende para lo que se vaya a utilizar. Pero bueno, ese es otro proceso de los que hay. También está, por ejemplo, la fundición por poliestireno. Eh, es más sencillo de realizar, se hace un molde de poliestireno, como les digo, hay que usar la lógica para los nombres. Se realiza un molde, se inyecta sobre otro molde que ya es como la base. Se realiza la forma que se quiera realizar, y sobre ese molde de polietileno se vierte el metal. El metal igual se enfría y el molde de polietileno es destruido, es sacado, y ya nos queda la pieza. No quiero ahondar mucho en esos temas porque son muy parecidos, es importante que los conozcamos. Pero pues casi todos los procesos son iguales. Ahora sí que lo que difiere un poquito, creo yo, es el acabado para piezas a lo mejor más precisas. Bueno, otro de los moldeos que existe es el moldeo por cera perdida. Este es un proceso muy sencillo. Igual se realiza un molde de cera a la hora de vertir el material. Se rellena y la cera se derrite con el mismo material, entonces es muy fácil retirar ya el molde de cera y nos queda la pieza moldeada. Ahora voy a entrar a otro tema que a mí me interesa mucho y me gusta mucho porque uno de mis fuertes a lo que yo me dedico es ahora sí que a la obra eléctrica. Y bueno, pues creo que como en cualquier empresa, pues se busca la economía, y hay un tema muy interesante aquí en la metalurgia de polvos. Les voy a explicar un poquito lo que es la metalurgia de polvos y luego les explico a mí lo que me interesa precisamente de esto, de las tecnologías ahora sí que se vienen aplicando. Bueno, la metalurgia de polvos, les repito, su nombre es metalurgia de polvos, y como su nombre dice, son partículas muy finas, polvo, y son comprimidas, son prensadas en troqueles y sometidas a calor para que se unan en un tratamiento térmico. Ahora sí, tal cual. Es polvo, puede ser de distintos materiales, puede ser del mismo material. Se somete a algún molde o alguna prensa, o ahora sí que depende de lo que se quiera usar en la industria. Se lleva a mucha presión hasta que queda unido. A mí me interesa mucho esto porque en el tema de la electricidad, en la industria eléctrica, pues hay un tema ahorita con el cobre, que es un material muy caro. Entonces, y es por lo general el único material, si no es que es el 100% del material que existe en las casas en México, en el cableado. ¿Por qué no se ha usado el aluminio? Porque todavía tiene muchas contras comparado con el cobre. Uno de ellos pues es obviamente su conductividad. El segundo, su resistencia, su flexión. Es más fácil que se troce. Y ahora sí que también un poco la resistencia a las humedades. El cobre como tal no le pasa nada cuando tiene contacto con la humedad, pero el aluminio lleva un proceso muy parecido a la oxidación, pero que crea una capa, y eso le afecta un poquito en la transmisión. No, como tal no corroe al mineral, pero sí se afecta en la conducción. Y por eso es que no es tan viable actualmente usar el aluminio. Pero con la metalurgia de polvos yo escuché
de un proceso que se está realizando y que me pareció muy interesante. Supuestamente está aprobado por las NOMS, por la norma oficial mexicana. Este, y es un cable de aluminio que es restirado, igual, pero lleva un recubrimiento de cobre y que se hace de esa forma. Es el polvo de cobre forrando el núcleo de aluminio y llevado a presión, perdón. Se comprime de tal forma y se le aplica calor para que quede como si estuviera soldado. O lleva un soldado a través de tratamientos térmicos. Pero no se mezclan los materiales, o sea, es el núcleo de aluminio y el forro de cobre. Y eso le da la conductividad alta del cobre, la resistencia al cobre, y no se mezclan los metales. No se mezclan porque al mezclarse los metales, la combinación del cobre y del aluminio sí generan una oxidación que es muy dañina cuando hay humedad. Y de esta forma no. Entonces por eso es algo que a mí me interesa mucho y pues deberíamos de poner atención a lo que sucede ahí. Y bueno, ya dejando de explicar un poquito lo de la metalurgia de los polvos, les quiero explicar ahora también lo de la deformación de metales. ¿Qué es la deformación de metales? Ahora sí que pues la transformación, el moldeo, el transformar el metal en algo que se quiera. Existen dos tipos, trabajo en frío y trabajo en calor. De manera rápida, las ventajas del trabajo en frío: el acabado de la superficie es mejor porque es un producto que se está trabajando en su temperatura actual. Lo puedes devastar, lo puedes cortar, lo puedes golpear. Y pues la superficie relativamente conserva su forma, pues. O sea, tú siempre vas a ver una superficie lisa. O sea, les pongo por ejemplo, si yo le diera un golpe aquí, si yo le diera un golpe, quizá pues sí se vea algo abollado, pues, pero es la superficie tal cual, sigue siendo una superficie lisa. Que en otros casos, a la hora de trabajarlo, esto pudiera quedar poroso, no más sumido, sino que hasta poroso. El endurecimiento por la deformación incrementa la resistencia y la dureza. Si por ejemplo es igual, por ejemplo aquí esta tapa es un trabajo en frío. ¿Qué se hace aquí? Se lleva una prensa, ¿sí? Se lleva la placa de aluminio, se lleva una prensa, presiona y deforma y le genera todos estos dobleces. Y en sí, en los dobleces de la tapa lo que generan pues le dan rigidez, le dan soporte, por así decirlo. O sea, si no tuvieran este doblez, ahora sí que si yo le hiciera así a la lámina, pues se dobla, pero como tiene estos dobleces, le da esa rigidez y dureza al producto. Otra de las ventajas pues es más preciso y te ahorras costos al no necesitar altas temperaturas, no tienes que calentar el material y eso te ahorra muchísimo costo, o sea, dinero. ¿Cuáles son las desventajas? Como todo, pues tiene sus pros y sus contras. Características como la ductilidad y la dureza limitan el formado de la pieza. O sea, yo quizás si quisiera hacer una placa, una tapa un poco más profunda, no podría, porque pues, terminaría rompiéndose, terminaría en alguna parte quebrándose el material. Hay un punto límite, pues, en donde se puede trabajar así. Y es mucho menor comparado a que si lo hubiéramos calentado, vaya. A lo mejor si lo tuviera caliente se podría estirar todavía un poco más el material. Debe de estar limpio el material al trabajarlo porque si no todo eso nos puede afectar a la hora de hacer los moldes, puede quedar marcado, puede quedar alguna deformación. Y pues se requiere mucha fuerza y potencia para los procesos. ¿A qué se refiere? Pues como estás trabajando en frío, pues deben de ser máquinas potentes. Y sin embargo, a pesar de que requieran mucha fuerza, estas máquinas sigue siendo más económico hablando de costos. Sale más caro trabajar con materiales en caliente. Bueno,
Ya les adelanté algo de los trabajos en caliente, pero les voy a decir ahora como tal las ventajas del trabajo en caliente, de trabajar el material en caliente. Ahorita voy a ver si me saco de la manga aquí algún producto que tenga moldeado en caliente. Pero vaya, ¿cuáles son las ventajas? Se producen mayores deformaciones plásticas. Como les decía, pues a lo mejor sí llega un momento en el que ya no lo puedo deformar más porque va a tronar. Y a la hora de calentarlo yo le puedo aplicar más deformaciones y realmente puedo realizar más formas. Pues claro, puede ser a base a moldes o puede ser igual con máquinas que les estén estirando o no sé, hay muchos procesos que se pueden utilizar. Mm, los materiales cuando se rompen en trabajo en frío, en el trabajo caliente no se rompen, o sea, se pueden deformar. O sea, aquí se rompe, pero si yo lo estoy trabajando en caliente, a lo mejor se deforma nomás, no se rompe. No sé si me explique. Eh, y bueno, para deformar el metal no se requiere tanta fuerza o potencia. Como les decía, no son máquinas que tengan mucha fuerza o mucha potencia, pero de todas formas sigue siendo más caro. Y no hace que la pieza se fortalezca. Dependiendo ahora sí que el uso que se le da en la industria, puede ser un pro o puede ser un contra. Hay veces que no nos sirve que la pieza sea tan rígida. Porque al darle rigidez también pierde elasticidad. Entonces ahí hay que, dependiendo, como les digo, dependiendo en lo que se use, es como hay que trabajarlo. ¿Cuáles son las desventajas? Requiere más energía, energía se traduce a dinero. Este, la dimensión, la precisión dimensional disminuye. ¿Por qué? Porque al trabajar un material en caliente, el material está dilatado y a la hora que se enfría, pues regresa a su posición natural. Entonces, como lo estamos trabajando en caliente, tenemos una dimensión, pero ese no va a ser su tamaño final va a ser otro. Entonces, por eso hay algo de imprecisión. Hay oxidación en la superficie de trabajo. No sé si lo han notado, por ejemplo, cuando se hace precisamente como hablábamos de los vertederos, a la hora de que vertemos el metal líquido en algún molde, se forma una costrita en la superficie que normalmente se retira. Eso es la oxidación del material. Entonces lo podemos ver por las temperaturas, porque hay algo ahí de mezcla de oxígeno y puede afectar. Y los acabados pueden ser deficientes, puede quedar poroso, algún desperfecto, alguna deformación por lo de la dilatación. No es tan preciso como el trabajo en frío. Y pues bueno, eso es básicamente lo que les quería explicar de estos procesos de manufactura. Les voy a dar unos datos curiosos que estaba leyendo aquí en las actividades. Eh, Uno de los que me parece muy interesante es que México, a pesar de que ha cerrado varias de sus fundidoras, desde el 2012 a la fecha, se mantiene en el 11º lugar de los mayores productores de acero en el mundo. Este es un dato interesante porque quiere decir que en realidad sí hay mucha industria de acero aquí. Eh, sí se trabaja, sí hay empresas en ese rubro. Están de acero, están Ternium, por decir algunas. Pero vaya, es interesante saber que aún seguimos compitiendo. Claro que hay mucha competencia del oriente, China. China es uno de los grandes productores de acero hoy en día. Mucho del que se usa aquí en México viene de China. De hecho, si ustedes tienen un proveedor que les vende acero muy barato, seguramente es acero chino. La verdad es que el acero de México es un poquito más elevado. Pero bueno, hay que hacer la lucha, hay que fomentar el consumo local. Y bueno, otro dato curioso, por ejemplo, el 70% del acero que se consume aquí en el país lo consumen las armadoras.
Se me viene a la mente la de Puebla, es la más icónica, creo yo, por lo del bochito. Entonces, pues ahí como un referente sabemos que hay varias armadoras de vehículos aquí en México. Y pues ahora sí, eso es todo. Espero les haya gustado este video, este podcast. Y nos vemos más adelante. Que tengan un excelente día.